Mira, el estado de Maryland está utilizando la inteligencia artificial para poder darle información a los ciudadanos sobre Medicaid o Medicare, que es como el seguro social, información a través de chatbots, todo esto en línea, información sobre rentas asequibles, sobre precios de comida, y toda esta información la hace a través de inteligencia artificial. Ahora, ese es un modelo positivo de cómo podemos utilizar esta herramienta para suplementar el rol que tiene el gobierno de ayudar a los ciudadanos. En Panamá se puede implementar y muchísimo más fácil de cómo se implementa en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tú puedes tener las leyes a nivel federal y a nivel estatal, que cada una tiene su complejidad. El ingeniero Gabriel Soto, que está en Washington, porque, pues, mes de la patria, todos estos días, habíamos estado celebrando a el país más bonito que hay, que existe, por supuesto, Panamá. Ingeniero Gabriel Soto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, Magdiel, ¿cómo andas? Oye, contento, todavía se siente ahí. Bueno, qué mejor momento para darle un regalo a la patria que la Sele mañana gane, pero con los goles necesarios para pasar directo al Mundial. Así que desde ahora empezamos a enviar todas esas buenas, tú sabes, ¿no? Esos buenos deseos. Fuerza, fuerza a la Buenas selección. vibras, buenas vibras. Totalmente. Bueno, tenemos sancocho. Sancocho es lo que hay hoy. Sancocho tecnológico, Gabriel. Así es, así es. Sancocho tecnológico. Mira, el día de hoy el sancocho viene con un sabor un poco mixto, porque vamos a hablar un poquito de regulación, un poquito de regulación y cómo el gobierno puede utilizar la IA. Y vamos a hablar de dos ejemplos, tanto uno positivo y uno negativo. Y lo vamos a hacer porque, mira, este sancocho, el mensaje principal es: con una herramienta puedes utilizarla tanto para bien como para mal. Entonces nos queda a nosotros como ciudadanos y la asamblea de cómo regulamos esto para bien. Así que ese es el sancocho del día de hoy, MacDiel. A ver, la inteligencia artificial sin duda llegó para transformarlo todo. En torno a este tema hay muchísimo que hablar, hay muchas teorías, entre unas muy, muy, muy optimistas, otras con un escenario bastante incierto y otras, por supuesto, y que también las hay, que presentan una situación casi distópica. Sin embargo, hablemos de hoy. O sea, es una herramienta, es tecnología. Mira, yo no sé por qué me acuerdo del 2YK, creo que se llamaba. El, el, Ah, el famoso, 2YK, sí, el sí, sí. famoso 2YK. Que la gente decía, viene el 2000 y se van a apagar todos los sistemas computacionales en el mundo. Y eso, bueno, es todo un revuelo y al final no pasó absolutamente nada. Aquí estamos 25 años después hablando sobre cómo la tecnología nos está cambiando la vida. Sin duda que en la parte política y en la parte gubernamental esto tiene una injerencia súper importante. Y habría que ver entonces qué es lo que está pasando hoy día y cómo esta tecnología realmente puede ayudarnos. Me imagino que habrá aplicaciones desde el punto de vista de transparencia, de llevar la información de manera más expedita a la gente para que puedan tomar mejores decisiones y estar informados de lo que está haciendo el gobierno. Bueno, ahí te dejo para que nos expliques. Sí, mira que gracias por haber terminado con ese punto, con cómo llevamos la información de forma correcta y transparente con estas herramientas. Porque mira, no sé de qué forma en Panamá lo están usando, pero acá el estado vecino de Maryland, por ejemplo, y ojo, puede que yo mencione estos casos de estados en Estados Unidos, pero ellos tienen el mismo formato político que tiene Panamá, o similar al menos, similar, y podemos hacer las mismas leyes. Mira, el estado de Maryland está utilizando la inteligencia artificial para poder darle información a los ciudadanos sobre Medicaid o Medicare, que es como el seguro social, información a través de chatbots, todo esto en línea, información sobre rentas asequibles, sobre precios de comida, y toda esta información la hace a través de inteligencia artificial. Ahora, ese es un modelo positivo de cómo podemos utilizar esta herramienta para suplementar el rol que tiene el gobierno de ayudar a los ciudadanos. En Panamá se puede implementar y muchísimo más fácil de cómo se implementa en Estados Unidos, porque en Estados Unidos
tú puedes tener las leyes a nivel federal y a nivel estatal, que cada una tiene su complejidad. En Panamá, como no estamos federalizados, nada más tenemos la Asamblea Nacional, es relativamente fácil, ignorando un poquito la política económica que hay en la Asamblea, hacer leyes e implementarlas. Yo creo que este ejemplo de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial responsablemente es muy bueno, porque mira, en este caso, además de los tres ejemplos que te di, con Medicaid, que es el seguro social, las rentas y los precios asequibles, también es importante tomar en cuenta que a la hora de implementar estos sistemas, tenemos que tener como un librito, Ujú. un librito de cómo se hacen las cosas de forma correcta. Como, eso tiene un nombre, guías de políticas éticas. Cómo utilizar la IA de forma ética. Porque Maryland, y esto es un buen ejemplo de relaciones público-privadas, que eso en Panamá deberíamos aprovecharlo más. Se están aliando con la empresa Anthropic, que es como una OpenAI, pero es como ¿sabes? OpenAI es el que todo el mundo conoce. Sí, Anthropic el es, de ChatGPT, claro, por supuesto. ajá, pero Anthropic es como el primo cool que nadie conoce, muy pocos lo conocen. Ese es Anthropic, porque Anthropic está basado con muchísima mucho research, mucha investigación, y a su vez no es, sí, es una empresa for profit, pero también tiene un brazo muy de ayuda social. Y ellos tienen como unos reglamentos de cómo utilizar IA de forma inteligente, de forma ética, que eso es clave, clave, clave para el gobierno de Maryland y también debería ser clave para el gobierno de Panamá si en algún momento quisiéramos irnos por ahí. Porque Panamá no producimos servidores, no producimos tarjeta de video, no producimos chips, pero sí podemos entonces regular, al menos al primer nivel. En un futuro tal vez, y ojalá podamos producir estas cosas, pero al menos a un primer nivel poder regular cómo se utiliza estas herramientas. ¿Por qué? Porque esta IA utiliza toda la información. Es como si de la nada le diéramos a ChatGPT la información de nuestro seguro social, la información de dónde estamos rentando, la información de lo que compramos y todo. O sea, es una invasión de la privacidad muy grande. Y uno se hace la pregunta de, entonces, ¿cómo el gobierno lo va a usar? Digo, el gobierno siempre ha tenido la información, al menos del Ujú. seguro social. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo la usa? Yo creo que ahí es el punto de debate que Claro. debemos preguntarnos nosotros como en Panamá. Digo, y el nivel de confianza que podemos tener también en el gobierno, entendiendo de que, a ver, no estamos muy conformes en cómo se ha manejado en los últimos años la cosa pública. Y si bien, aunque Panamá no es un país que esté a la vanguardia tecnológica, sino que importa la tecnología una vez haya sido probada. Y yo creo que tú y yo estamos de acuerdo que desearíamos que fuera distinto, ¿no? Que fuera un país que empezara a moverse mucho más rápido en la implementación de estas herramientas tecnológicas, pero eso al mismo tiempo en este punto parece ser una ventaja, ¿no? Que no traigamos todo así de golpe, sino que vamos cómo se están haciendo en otros países. Pero sí, sin duda el aspecto de la privacidad es uno de las principales preocupaciones, y te lo digo, lo sé porque conversando mucho tiempo con Ipandetec, que me imagino que debes haber escuchado de Ipandetec, eh, el tema de la privacidad es un aspecto, digamos, importante que se ha visto vulnerado justamente por la tecnología, porque ahora vemos cámaras por todas partes. Entonces, que si bien te ayuda con el aspecto de la seguridad ciudadana, no deja de ser un riesgo o, pues, o estar latente, el riesgo más bien, de que en algún punto pueda ser intervenido y la persona que tenga el acceso, cómo utiliza estas herramientas para cosas que no debería hacer. Y la tecnología, pues, es muy buena, y yo creo que puede facilitarnos mucho,
Pero dos, también siempre está la posibilidad de un mundo distópico, ¿no? En donde el que tenga el poder tecnológico tenga el poder absolutamente de todo. Sí, mira que eso me recuerda un poquito a un paréntesis, ¿no? A la película de 1984. Ah, George ¿Quién, Orwell. Ajá. quién? Sí, exactamente. Ese diga, el libro, disculpa, el libro. Es que yo leí el libro primero y luego vi la película este sábado. Ok. Am, Increíble, realmente el que tiene el poder es el que tiene la información. El que tiene la información es el que tiene el poder. Y mira que gracias por haber traído ese punto de confianza. ¿Por qué? Por ejemplo, en el estado de Florida se utilizó machine learning más que todo, no tanto inteligencia artificial, pero machine learning, de, para poder predecir qué tanto nivel o qué tanta sentencia le damos a una persona a la hora de entrar al juicio. Y ojo, esto me parece que se está haciendo en Panamá, por no sé dónde. Em, Donde, por ejemplo, traían al caso a la corte y el juez utilizaba esta, esta herramienta para poder determinar cuánta sentencia le daba a esta persona. Porque en teoría lo que se busca es que si se le da una cantidad X de sentencia a esta Ujú. persona, no va a reincidir en crimen, en teoría, ¿no? Entonces, esta herramienta tenía un diseño, una falla de diseño, que era que toda la data o la mayor parte de la data que tenía estaba realmente sesgada. Porque cuando la utilizaron en Florida, en promedio se le daba casi el doble de años a una persona de tez negra que a una persona de tez blanca, a una persona latina versus a una persona blanca. ¿Y eso por qué? Porque obviamente la mayor parte de los crímenes estaban siendo anotados, recorded, en estos barrios. Y eso no quiere decir que el latino o la persona afroamericana es más delincuente que una persona blanca, sino que en la realidad, como lo sabemos tú y yo, en los barrios donde están más la policía, donde están más buscando crímenes, están en los barrios donde están las personas latinas y las personas afroamericanas. Y ojo, eso no quiere decir que la persona blanca no cometa delitos, porque sí hay otros delitos, pero estos no se persiguen de la misma forma. Claro. Ahora, el problema es que esta herramienta, de forma errónea, le daba más peso a una persona que cometió un crimen, por ejemplo, a una persona latina que robó un lápiz. Te estoy dando un ejemplo, ojo. Le daban 2 años de cárcel, ojo, es un ejemplo. Pero la persona blanca que también robó un lápiz y era la segunda vez que robaba un lápiz, le daban 6 mesecitos. Porque el sistema le decía al juez, oye, esta persona por tener estas características se merece este tipo de pena. Basado en Y toda la eso, información que recibió, por supuesto, porque si te pones a sí, ver todas las sentencias, y como tú dices, eso hay que verlo como con lupa, ¿no? Realmente, por qué se da esa incidencia y es un tema mucho más complejo del que pareciera ser. sí, y yo creo que aquí es donde entonces los órganos del Estado tienen que funcionar y la Asamblea ojalá tenga la capacidad intelectual para tener un debate de alto nivel, donde puedan discutir con este órgano del Estado y decirle, oye, ¿estás viendo esto? ¿Cómo estás utilizando la data? ¿Qué nivel de transparencia hay? ¿Cómo estás escogiendo los pesos? Cuando me refiero a pesos, me refiero a que en un modelo, imagínatelo como una cadena de una cadena. Y algunas cadenas tienen eslabones, tienen más peso que otros. Y eso va a determinar el resultado final que te va a tirar el modelo. Estos pesos son claves a la hora de utilizar inteligencia artificial o machine learning. Y estos son los eslabones que son clave para determinar transparencia, para determinar un juicio justo. Yo creo que esto es un tipo de debate que tiene que tener la Asamblea, porque si empezamos a utilizarlo, me parece que en la empresa privada lo usan, en el público tengo que confirmarlo. Pero si esto está pasando en Panamá y hoy día a mí, por ejemplo, a Gabriel Soto, que quiero comprar un carro en Panamá o una casa en Panamá, y yo, por ejemplo,
soy de tez morena y a mí me dicen, bueno, la tasa de interés que te va a tocar a ti son, no sé, 7%, 5%, solamente porque la data está mal utilizada, vamos. Entonces hay un nivel de injusticia muy grande. Entonces si yo soy Gabriel Soto de otro perfil, me dan un 2%, uff, ¿me explico? O sea, tenemos que estar viendo esto ya en Panamá porque yo creo que sí en empresas privadas lo están utilizando. Y ojo, no está mal que lo usen. Yo Ujú. digo, úsenlo, porque Claro, eso es más eficiente. que Pero esto hay se que dio usarlo bien. bastante, sí, por supuesto, en varios estados, lo de las red lines, en donde según fuera tu eh, raza, era acomodada, o sea, te daban un interés X o te aprobaban o no te aprobaban el poder mudarte. Y eso pues es un tema que todavía sigue siendo un estudio de cómo la pobreza en Estados Unidos en ciertos grupos se ha mantenido precisamente por estas mismas políticas, que no es porque necesariamente tenga que ser el comportamiento habitual de un grupo específico, sino porque la misma segregación lo que terminó por hacer fue que favorece a un grupo y al otro no. Eh, pero mira, antes de avanzar bueno, con el poco de tiempo que nos queda, Gabriel, tú mencionabas que se está utilizando Machine Learning, que esto no es nuevo tampoco. Estas herramientas para procesar grandes volúmenes de datos, o bueno, más que procesar grandes volúmenes de datos es entrenar, ¿no? A modelos que te ayudan a tomar mejores decisiones. Y esto tiene un efecto práctico importante porque al tener mucha información, es mejor sentarte, utilizar estas herramientas y diseñar con base en la tecnología soluciones que contengan datos. Que no es que yo me imagino que si yo hago la inversión de carriles a las 7 de la mañana, el tranque va a desaparecer. Y aquí es donde tienen los efectos prácticos en cosas cotidianas. Y ni siquiera he hablado de la parte gubernamental como la estás trayendo, pero yo creo que sí es importante resaltar el hecho de que yo no sé si se está haciendo en Panamá. Estoy seguro que en otros países sí se está haciendo. En Washington, donde estás, se hace. En muchos otros países que están a la vanguardia están utilizando estos modelos justamente para buscar brindar soluciones, pero con datos reales, basados en datos. Y antes de entrar al mero tema de la inteligencia artificial, yo creo que sería importante conocer, y si tú sabes, ¿no? Si en efecto estamos utilizando aquí en Panamá eh, tanto el machine learning como la inteligencia artificial, no la generativa únicamente, sino la que ya habíamos conocido antes del 2020, esta posición de ChatGPT, para tomar decisiones científicas, porque al final terminan siendo información basada o decisiones basadas en información científica. Yo creo que un ejemplo que te puedo hablar de eso sería en Panamá. De los ejemplos que sé, me parece que el Smithsonian está utilizándolo para analizar la, los corales, el impacto del cambio climático en los corales y cómo, y tú lo puedes ver a través de imágenes y de datos que recolectan. También me parece que lo están utilizando en la ganadería para ver la efectividad de algunas, la efectividad de algunos crops, la efectividad de qué tan bien salen, dónde sería mejor cultivar, la efectividad de los cultivos, esa es la palabra, de los cultivos. Me parece que en Panamá lo están utilizando también en los seguros. De forma científica, me parece que el Indicasat está utilizando también esto con el investigador Javier Sánchez Galán. Claro, pero a nivel No recuerdo. gubernamental, prácticamente esto, eh, y te lo pregunto porque bueno, hace como a un año, me parece, el Banco Interamericano de Desarrollo también tocaba este tema y utilizaba la inteligencia artificial o la colocaba más bien, no que la usaba, sino que la colocaba como una herramienta para todo el sistema fiscal. O sea, de qué manera estos sistemas podían ayudar
a mejorar las recaudaciones. Mira, no lo he escuchado, pero creo que sería un buen ejemplo. Y me parece que sería bueno observar el Plan Nacional la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que está liderando Senacit. Me parece que están trabajando con Georgia Tech sobre eso y con el BIT casualmente. Yo creo que allí, yo formé parte de ese taller, eso pasó como en julio. Y me parece que sí hablaron de temas fiscales, pero esa no era mi mesa. Así que ahí te la debo. Ujú. Tendría que preguntarle a un par de gente. Claro, claro. Pero yo creo que sí hay un interés, sí hay un interés. O sea, el gobierno sí está tratando de hacer algo y se están aliando con academia, que eso lo aplaudo y se reconoce objetivamente, y no lo están haciendo a lo loco. Así que te la debo, puedo Por investigar un poco supuesto. más Ahora, sobre eso y te lo ahora, traigo. ahora, yo creo que sí, en el minuto que nos queda, creo vale la pena acotar de que no es que cuando se habla del uso de la inteligencia artificial en los gobiernos únicamente nos vamos a referir a esta idea de que las máquinas van a, o sea, que el sistema, las computadoras van a decidir por nosotros, no, sino efectos prácticos que ayuden a mejorar la eficiencia gubernamental, liberando del trabajo. Y mire, yo me pongo a pensar, ¿cómo te digo? Los procesos que tienen que pasar por la Contraloría. Esto se podría Uf, agilizar, pero de una manera exponencial, porque tienes que pasar por un montón de filtros. Yo creo que se puede utilizar para algunos casos muy específicos esta información o esta tecnología, porque ayudaría muchísimo a las tareas, sobre todo repetitivas, quitarlas de una vez de los procesos y esto agilizaría absolutamente todo. Yo estoy seguro, espero, o eso es lo que pienso, que sí se está analizando el uso, pero ojalá hubiese más eh, difusión de los planes que se tienen en el país con respecto a estos temas. Así que, bueno, ahí creo que eso lo podemos dejar. ¿Algo más que quisieras dejar también, Gabriel? nada, yo creo que lo último que me gustaría decir es que la inteligencia artificial es como la electricidad. Puede iluminar hospitales, puede iluminar nuestras calles, pero también puede usarse para electrocutar personas. Así que queda, queda a la disposición de nosotros de utilizar la forma correcta, Miguel. Muchas gracias. Totalmente, totalmente. Sancocho con picante. Gracias, Gabriel Soto.